Desde fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con los cambios radicales que se produjeron en Europa a partir de ese proceso histórico, derivado luego de las guerras napoleónicas y la expansión del nuevo modelo político imperante, trajo consigo un reacomodo de fuerzas políticas, ideológicas, que fueron reestructurando el mundo dentro de esos conceptos nuevos, con criterios contestatarios que luego tomaron mucha más envergadura a partir del siglo XIX con el desarrollo de las ideologías socialistas y anarquistas, pero que encontró ya en el siglo XX el terreno fértil para su expansión y generación de cambios muy profundos y también de grandes guerras y confrontaciones. Producto de ese caos, producto de ese escenario tan complejo, tan controversial entre sí, el arte no quedó exceptuado de esas influencias dramáticas. Y es así que a inicios del siglo XX empieza en el campo de la literatura específicamente una respuesta revolucionaria al agotamiento de las formas artísticas tradicionales y a los profundos cambios sociales, tecnológicos y culturales que trajo la instauración de esta civilización occidental moderna, generando una crisis de valores que demandaban nuevas formas de expresión artística, nuevas formas que pusieron en jaque todas las corrientes tradicionalistas, con todos los esquemas, con todos los planteamientos, con todas sus técnicas, en fin, hubo un verdadero y radical cambio de 180 grados, un giro absoluto. De esta forma, tenemos que ya en el contexto universal, el vanguardismo, que por cierto deriva de vanguard, que es la primera línea de batalla, la metáfora de guardar relación con el carácter contestatario, revolucionario, en fin, se manifestó a través de diversas corrientes que, aunque compartían un espíritu de ruptura y experimentación con los modelos tradicionales, presentaban características muy distintas entre sí. Por eso es que el vanguardismo no es precisamente un movimiento que podamos decir que se establece por corrientes definidas o por tendencias claramente identificables, sino por movimientos, muchos de ellos difíciles de clasificar o de conceptualizar en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Filippo Marinetti, un filósofo y escritor italiano, es propulsor de una de esas corrientes que se llamó el futurismo, que es un movimiento en sí que rinde culto al desarrollo tecnológico y científico como paradigma de modernidad y como paradigma a seguir en todos los conceptos. Hubo poetas, por ejemplo, como Vladimir Mayakovsky en Rusia, que se acoge también a ese movimiento y crearon obras que trataban de imitar incluso la maquinalidad, o sea, el ritmo de las máquinas, eh, en su exaltación de la vida misma urbana. Esta disposición tipográfica de sus poemas intenta reproducir de manera visual ese dinamismo y esa velocidad que precontaba. Hay otro movimiento que surge que tiene que mucho que ver también con la pintura, que en otras artes, con la escultura, es el dadaísmo, surgido en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial y que quizá representó en su momento la expresión más radical del espíritu de ruptura vanguardista. Tristan Tzara, que es uno de sus fundadores, compañeros en el cabaret de
en el compañero, en el compañero Voltaire, el absurdo como respuesta a la irracionalidad. Esto no es producto solamente de una mente afiebrada, es producto principalmente de un escenario tan dramático como el que experienciou Europa durante la Primera Guerra Mundial, con su consiguiente cuota de muerte, dolor, sufrimiento, que como nunca antes, ni siquiera en la época de las guerras napoleónicas, involucró tantas vidas y a la vez tanta tecnología puesta al servicio de la muerte, tanto sufrimiento, tanto daño a la población civil y que generó un profundo trauma en la sociedad europea de ese tiempo. Poetas como Paul Lelore, Luis Aragón y Robert Desnos exploraron los territorios del sueño y el inconsciente, creando imágenes sorprendentes que buscaban desafiar la lógica convencional. La influencia del psicoanálisis freudiano también fue de alguna forma incorporado dentro de estos contextos vanguardistas. En América Latina tenemos, por ejemplo, a Vicente Huidobro, el poeta chileno, quien propuso una poesía también autónoma de la realidad, donde el poeta ya no imita la naturaleza, no imita lo que nos rodea en sí mismo, sino que crea nuevas realidades desde un punto de vista ya subjetivo, consciente. Entre ellas su obra Altazor del año 1931 representa una de las cumbres de la experimentación vanguardista en lengua española en el campo de la poesía. En el contexto peruano, el vanguardismo adquirió características también muy particulares, propio de nuestra realidad histórica, propio de nuestra condición social, política, tan contradictoria entre sí, con profundos problemas de identidad nacional, con profundos problemas de integración social de amplios sectores poblacionales. Y Vallejo precisamente recoge la esencia de todo ello y lo vuelca en su obra precisamente de Trilce del año 1922. Curiosamente, Vallejo, que se inicia con el modernismo de Rubén Darío, asume el vanguardismo de una manera entusiasta y vital, y es base fundamental del desarrollo de esa nueva poesía peruana que iba a encontrar en César Vallejo a su autor fundante y paradigmático, diría. Trilce representa una obra radical con la tradición poética, no solo por su experimentación formal, sino por su capacidad y versatilidad para expresar a través de un lenguaje muy propio, muy vallejiano, la angustia existencial del ser humano. El ser humano puesto como centro de un mundo hostil, de un mundo agravante y hasta cierto modo vengativo contra la persona. Vallejo crea un lenguaje poético único que incorpora neologismos, distorsiones sintácticas y referencias, y muchas referencias a la cultura andina. Todo ello al servicio de una expresión profundamente humana del dolor y a la vez de la esperanza. Carlos Oquendo de Amat, con 5 metros de poema del año 1927, su parte también llevó la experimentación visual y tipográfica a nuevos niveles. Su obra, que se desplegaba como una cinta cinematográfica, incorporaba elementos de cultura popular, el cine y la publicidad, creando una poesía urbana y vanguardista que celebraba la modernidad mientras mantenía una tierna ironía hacia sus propios excesos. Era una suerte de adaptación literaria a ese contexto urbano con esas nuevas presencias tecnológicas que empezaban a dar nueva forma a la vida social, empezaban a generar un impacto, una influencia, como era la aparición del cine, por ejemplo, como era la aparición de la radio, como era la aparición del teléfono y de todas esas tecnologías
que empezaban ya a impactar en la psicología del poblador común, del ciudadano de la calle. La disposición espacial en los poemas y el uso innovador de la tipografía contribuían a crear significados adicionales que iban aparejados más allá de las palabras. Y es que en esta rama del vanguardismo se encuentra que la expresión oral, que la expresión textual ya no era suficiente, ya no tenía la capacidad suficiente para poder alcanzar ese mensaje, esa captura de tantas emociones, convicciones y experiencias, todas ellas aunadas y reflejadas en un producto poético. En Puno hubo un grupo que se denominó Orcopata, liderado por Gamaliel Churata, que desarrolló también una variante única del vanguardismo que incorporó elementos de la cosmovisión andina a través de una revista que él mismo fundó que se llamó Boletín Titicaca. Lo utilizó como plataforma para una nueva forma de expresión que combinaba la experimentación vanguardista con las tradiciones culturales andinas. La obra magna de Churucata fue El pez de oro, que se publicó en el año 1957, pero que fue gestada durante el periodo vanguardista y representa una síntesis única entre experiencia formal y el pensamiento andino. Alguien le llamó por ahí la experiencia mestiza, genuina de la poesía. José Carlos Mariátegui, a través de su revista Mauta en 1926, que fundó en 1926, también fue fundamental en la difusión y desarrollo del vanguardismo peruano. Y si ahí podemos ver que tanto la política, tanto la ideología, tanto la poesía o el arte narrativo a través de la novela o del cuento encuentran puntos de acrisolamiento, ¿no? En donde hay una amalgama, hay una identificación entre estas expresiones artísticas, literarias y también esa nueva visión de mundo que se tenía desde la política, desde las nuevas corrientes ideológicas que golpeaba muy fuerte en las sociedades en esos tiempos. Mariátegui entendió la vanguardia no solo como una renovación estética, sino como parte de un proyecto más amplio, ¿no? Un proyecto que involucraba también la asunción de una conciencia social y política, y que el arte en ese sentido se convertía en un instrumento más para que esa conciencia política y social del poblador despertase, ¿no? Y fuese de esa manera incorporado dentro de una nueva perspectiva, dentro de una nueva visión. Y eso también contribuyó a crear un diálogo, ¿no? De las corrientes internacionales y nuestras propias expresiones locales, ¿no? Hay otros poetas importantes dentro de este movimiento vanguardista, como Alberto Hidalgo, quien desarrolló lo que denominó el simplismo como una variante personal del vanguardismo. Emilio Adolfo Westphalen, cuya obra Las Ínsulas Extrañas del año 1933 también representa una de las expresiones más brillantes del surrealismo del Perú. El vanguardismo peruano se distinguió por su capacidad de integrar las innovaciones formales europeas con las preocupaciones sociales, culturales, locales de nuestro país. Y eso es lo interesante de este movimiento, que fue asumido en el Perú no como una actitud pasiva, sino con una actitud interpretativa y a la vez aplicada a nuestra propia realidad. Se usaron estructuras, contextos propios de estas tendencias, venía de Europa, también de Estados Unidos, pero con el reconocimiento de nuestra propia identidad, buscando, mejor dicho, buscando nuestra propia identidad que apareciera en ese escenario, que sirviera de esto de apalancamiento para estimular y sacar a flote todos aquellos problemas éticos, culturales, sociales que se maceraban dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestra propia historia, dentro de nuestra propia realidad y de nuestra propia postración, llamémosle así, mental frente a la cultura europea, por ejemplo, en donde siempre nos hemos visto como un pueblo humillado, un pueblo vencido, sobre todo la población indígena y mestiza, sometida
a la idea de ver al blanco como una raza superior. Entonces, el legado del vanguardismo continúa siendo muy relevante en la literatura contemporánea. Sí, es cierto que hay nuevas formas, nuevas corrientes que a su vez han aparecido con sus propios contextos literarios, pero el vanguardismo sigue siendo un terreno, un lienzo, diría yo, para la experimentación de nuevas ideas, de nuevas estructuras narrativas o poéticas. Y siempre rompiendo convenciones, siempre, siempre rompiendo las estructuras tradicionales. Y creo que esto sí es lo importante. Creo que esa luz nunca se va a apagar, porque de hacerlo caeríamos simplemente en una condición de agotamiento intelectual, una indigencia cultural que efectivamente y lamentablemente sí se está vivenciando en estos tiempos. El vanguardismo contribuye a la formación de una nueva literatura, pero no solo de una nueva literatura para un momento determinado, sino una nueva literatura que constantemente se está renovando, porque está encontrando siempre aquello de que lo que se encuentra luego se establece como dogma de fe, ¿no? Pero no. Acá lo que se busca, lo que se intenta es que la literatura siempre tiene que estar buscando nuevas formas de expresión, porque la sociedad cambia, porque las mentalidades también lo hacen, y porque las percepciones y las apreciaciones estéticas de la literatura siempre están en constante dinámica, por lo que no podemos hablar de un movimiento que se mantenga también estático. Y el vanguardismo tiene la fuerza, tiene la energía, tiene la capacidad, sobre todo, para dinamizar, para dinamizar esas fuerzas y generar esas nuevas propuestas que tanto necesita el arte en sí mismo. Hay aspectos, sí, críticos que es necesario también mencionar. No todo lo que brilla es oro, obviamente. Pero dentro de esos aspectos críticos podría mencionar uno muy significativo, que es el uso y el abuso de ciertas formas. El ser vanguardista no significa también ir en contra del buen gusto. El ser vanguardista no significa ir en contra, digamos, de los aspectos más básicos de respeto o la consideración y tampoco en la vulgarización del arte literario. El ser vanguardista significa buscar nuevas formas de expresión, pero no significa tampoco caer en una condición de eh, vulgarismo creativo, porque eso ya no es vanguardismo, eso simplemente es decadencia. Eso es todo. Muchas gracias.